Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga y reciban un saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente les invito, mis queridos hermanos y amigos, a reflexionar la palabra del Señor. Esta vez vamos a meditar un tema que dice la agonía del Señor Jesús. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Marcos en su capítulo 14 y en su verso 32 en adelante, el cual nos dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y a Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia, y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí, oren y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar. Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encuentra dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el tema es la agonía del Señor Jesús. Mis hermanos y amigos, Jesús en su agonía, Él sabía lo que Él iba a padecer. Entonces, una noche antes de que Él sea aprehendido y sea llevado ante los sacerdotes para juzgarlo y condenarlo a muerte, Jesús se preparó. Él subió a un monte, a los Olivos, en Getsemaní, y se llevó a todos los discípulos y les dice a los discípulos: quédense aquí y velen. Y tomando a Pedro, a Santiago y Juan, y los llevó un poco más para arriba, y les dice: velen y oren para que no caigan en tentación. Jesús, adelantándose un poco, y dice la palabra del Señor, cayó en tierra y empezó a orar. Mis queridos hermanos, la oración de Jesús. Jesús pedía a su Padre y le decía: Abba, Padre, si es posible, pero yo sé que para ti todo es posible, decía Jesús a su Padre. Y decía: si es posible, aleja de mí, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no quería
pasar ese sufrimiento. Jesús lo quería esquivar y le pedía a nuestro Dios Todopoderoso si es posible que le quitara eso en su camino, si era posible no morir en la cruz del Calvario, si era posible, pues podría él esquivar eso en la vida. Pero Jesús también decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis queridos hermanos, Jesús clamaba, Jesús quería no vivir ese sufrimiento, no pasar esas horas de sufrimiento y dolor. Y en su angustia él clamaba, él oraba, él pedía a Dios que si era posible que apartara ese sufrimiento en su vida, que si era posible que él no pudiera vivir ese tormento que le estaba esperando, mis queridos hermanos. Pero Jesús también decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos deja una enseñanza para nosotros los cristianos. Es que hay cosas en la vida que no es posible esquivarlos. Hay cosas en la vida que uno no quisiera vivir, pero uno lo tiene que vivir, lo tiene que pasar, porque hay un propósito de Dios sobre ciertas cosas. Dios tenía un propósito, que la muerte de Jesús era la salvación de la humanidad, que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario era el triunfo sobre la muerte. Entonces Dios tenía un propósito, el cual Jesús tenía que pasar ese sufrimiento. Igual pasa en la vida actual, mis queridos hermanos. Hay gente que piensa que el siervo, que el cristiano no puede tener problemas, nunca cae en una enfermedad. No, mis queridos hermanos, el cristiano sufre, el cristiano tiene también problemas, el cristiano tiene tormentas en la vida. Muchas veces quisiéramos no vivir esos momentos tan difíciles, pero no podemos, porque Dios tiene un propósito sobre esas cosas. Los problemas, mis queridos hermanos, a veces uno le pide a Dios, Señor, aparta de mí estos problemas, aparta de mí este sufrimiento. Pero Dios no los aparta, uno los tiene que pasar, uno lo tiene que vivir, uno tiene que pasar los problemas. Pero Dios tiene un propósito, porque el siervo, porque el cristiano tiene que sufrir por un momento, porque Dios tiene un propósito. Pero mucha gente dice, y no que el siervo, y no que dice que el cristiano todo lo que pide a Dios, Dios le concede. No, mis queridos hermanos, hay ciertas cosas que uno le pide a Dios y no es posible, mis queridos hermanos. A veces uno tiene que pasar una enfermedad, pero eso nos hace más fuertes, eso nos hace más seguros, hace crecer nuestra fe por medio de una enfermedad, por medio de un problema. Nos hace más fuertes, nos hace más seguros, nos hace crecer la fe por medio de los problemas. Pero cuando estamos
estamos en los problemas, pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no nos escucha, que Dios no está con nosotros. No, Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Él nos ayuda a pasar los problemas, a pasar una enfermedad, a pasar una tormenta. Pero cuando estamos en ellas, pensamos que Dios nos ha abandonado, y es algo normal, porque Jesús, estando en la cruz del Calvario, el crucificado, gritaba, decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús, en su angustia, en su dolor, él clamaba y él decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que Dios nunca abandonó a Jesús en la cruz del Calvario. Dios estaba con Cristo, Dios estaba con él sufriendo en la cruz del Calvario, pero Dios estaba con él. Igual nosotros los cristianos, cuando estamos en un problema, pensamos que Dios nos ha abandonado y decimos: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy teniendo este problema? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Me has abandonado? Eso es lo que pensamos nosotros en nuestra angustia. Pero Dios nunca abandona a su siervo. Dios nunca abandona al cristiano. Dios está ahí cuando nosotros estamos sufriendo, cuando estamos derramando lágrimas. Dios está ahí, mi querido hermano. Lo que Dios nos puede hacer es ayudar a pasar un problema, ayudar a pasar una enfermedad, ayudarnos a pasar una tormenta. Dios ayudó a Jesús. Dios ayudó a Jesús a pasar el sufrimiento en la cruz. Jesús sabía el sufrimiento que le iba a venir. Por eso Él, en su angustia, en su agonía, Jesús estaba triste, dice, sentía un pavor, sentía miedo. Y Él pasó toda la noche orando. Jesús hizo vigilia. Él hizo una vigilia antes que le hayan aprendido, antes que lo llevaran los judíos a matarlo. Él hizo una vigilia, él estuvo en oración. Le dijo a Pedro, a Santiago, a Juan: quédense aquí, ven orando. Pero Jesús volvió a ellos y los encuentra dormidos. Y Jesús los reprende y les dijo: Juan, Santiago, Pedro, ni una hora han podido orar, ni una hora han podido velar. Despiértense, levántense, oren y velen. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, dijo Jesús. ¿Y cuántos cristianos hoy en día ya no oran? Ya no le dan tiempo a la oración. Jesús no, Jesús oraba, Él hacía sus vigilias, Él ayunaba. Jesús, antes de empezar su ministerio, Él fue a hacer 40 días, 40 noches de ayuno en el desierto. A pesar que Él era Dios, a pesar de siendo hijo de Dios, pero Él ayunó. Hoy en día el cristiano ya no ayuna, el cristiano ya no ora, ya no vela, ya no hace vigilia. Y Jesús, Él nos enseñó a
hacer ayuno en primer lugar, hacer oración, hacer vigilia, a pasar la noche orando, cantando al Señor. Y Jesús subió en aquel monte de los olivos en Getsemaní, y Él empieza a hacer oración, y luego por segunda vez Él nuevamente le pide a Dios Todopoderoso: si es posible, Señor, pero para ti no hay nada imposible, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros decimos: Señor, quítame esta enfermedad, Señor, sácame de este problema, Señor, sácame de esta angustia, sácame de este tormento. Pero parece que Dios no nos escucha, parece que nuestra oración no llega con Dios y no hay respuesta. No es que no hay respuesta, mi querido hermano. Lo que pasa es que Dios tiene un propósito, la cual tenemos que pasar esos problemas, tenemos que pasar esa enfermedad, tenemos que pasar esos sufrimientos, esas persecuciones. Los tenemos que pasar porque tienen un propósito divino, porque Dios tiene un propósito. Igual lo que hizo con Jesús, los sufrimientos de Jesús tenía un propósito. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario tenía un propósito. Por eso, mi querido hermano, cuando nosotros creemos que Dios no nos escucha, es porque Dios tiene un propósito. Dios no quita ese problema, Dios no quita esa enfermedad, porque Dios tiene un propósito. Pero nosotros debemos de aceptar, así como Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tu voluntad es, Señor, que tengo que pasar esta enfermedad, lo tengo que pasar. Si tu voluntad es que tengo que pasar esta enfermedad, pues tengo que pasar esta enfermedad, tengo que pasar el tormento, tengo que pasar el sufrimiento. Mi hermano, pero todo tormenta tiene que pasar. Después de la tormenta viene la calma. Después de una larga noche viene el amanecer, viene la luz del sol. Hay un amanecer después de la noche, mi querido hermano. Pasando los tormentos, pasando los problemas, pasando las enfermedades, llegarán las bendiciones de Dios, llegará el propósito de Dios, mi querido hermano. Jesús por segunda vez encuentra otra vez a Pedro, a Juan y a Santiago dormidos otra vez. Dice: porque era pesada el sueño que ellos tenían y no aguantaban a velar. Y nuevamente les dijo: levántense, despiértense, oren y velen para que no caigan en tentación. Por tercera vez Jesús fue a orar y fue a pedir lo mismo. Jesús 3 veces le pidió a Dios, pero Dios no le concedió lo que él pidió. Lo único es que Dios le dio fortaleza
porque dice en el Evangelio de Juan, dice que un ángel bajó con Jesús y le confortaba, lo animaba, le daba fuerzas. Pero en la angustia de Jesús sudaba, dice la palabra de Dios. Jesús sudaba por pavor, por miedo al sufrimiento, al dolor. Él sudaba. Y sudaba sangre, mi querido hermano. Gotas de sangre caían en tierra, dice la palabra del Señor. Jesús ya sufría, Jesús ya sentía el dolor, por eso Él sudaba sangre, mis queridos hermanos. Y es que no parece ser poco el sufrimiento de Jesús, sin que Jesús haya sido azotado, golpeado y hayan puesto esa corona de espina en su cabeza. Él ya sudaba sangre, mis queridos hermanos. Jesús no quería pasar ese sufrimiento, pero lo tuvo que pasar. Pero Él lo pasó en oración, mis queridos hermanos. Él se preparó por ese sufrimiento. Oración, vigilia, ayuno hizo Jesús. Él se preparó, mi querido hermano. Igualmente nosotros los cristianos debemos de prepararnos en todo momento. Debemos de prepararnos en ayuno, en oración, en vigilia. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos en qué momento llegarán las dificultades, en qué momento llegarán los problemas, en qué momento llegarán las enfermedades, los tormentos, los sufrimientos. Pero si estamos preparados, lo vamos a pasar. Eso sí, sufriendo, mi querido hermano. Eso sí, con angustia, con dolor, con sufrimiento. Pero lo vamos a pasar, porque solo no estamos, porque Cristo está con nosotros, porque Cristo nos dará la fuerza para poder pasar todas esas dificultades. Si nos toca que cruzar ríos caudalentos, pues lo vamos a pasar, mi querido hermano. Si tenemos que cruzar fuego, pues lo vamos a cruzar, porque Cristo está con nosotros, mis queridos hermanos y amigos. Así pues, mis queridos hermanos, este es el mensaje de hoy. Velen y oren para que no caigan en tentación. Este es el mensaje. El cristiano debe velar, debe hacer oración, ayuno, vigilia, para que no caigamos en tentación. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. El mensaje: debemos de orar, debemos de estar con Cristo para que podamos vencer todas las tentaciones. Dios los bendiga. Aleluya.